Muy buenos días, tengan la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 29 de mayo del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Si han tenido la oportunidad de seguir la lectura propuesta en este año de la Biblia, en el mes de mayo quisimos darle un enfoque a la lectura mirando a Jesucristo como nuestro Rey soberano. Paralelamente hemos leído los libros de Crónicas, de Samuel, algunos capítulos de los libros de Crónicas, Samuel y Reyes, paralelo al Evangelio de San Mateo, que nos muestra en una visión que tenía Mateo el apóstol de ver al Señor Jesús como hijo de David, como descendiente de David. Y ese enfoque es muy importante porque pues hay una visión de parte del Eterno y Él es el soberano Rey, el que tiene la autoridad sobre los cielos y la tierra, y nosotros estamos llamados a abrir el espacio para que aquel Rey de Gloria venga y gobierne. ¿Dónde? Primero en nuestro corazón, que venga y gobierne en nuestra casa, y en la medida en que la iglesia establece o se establece en el fundamento que es Jesucristo, y le entregue y le rinde su corazón al Señor, pues ese reinado soberano del Señor debería estar tomando lugar en todo el mundo a través de la iglesia, a través de los miembros de la iglesia. El capítulo 24, que seguramente usted tuvo la oportunidad de leer ayer, empieza un mensaje, lo que se conoce como el mensaje escatológico de parte del Señor Jesús, y el mensaje escatológico hace referencia a acontecimientos de los últimos tiempos. Cuando se estudia profecía apocalíptica, hay que tener en cuenta los diferentes mensajes escatológicos que nos da la Biblia desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están libros como Daniel, Ezequiel, algunos apartes de Isaías, de Jeremías, y en el Nuevo Testamento se tienen en cuenta algunas cartas paulinas, por supuesto el libro de Apocalipsis y estos mensajes que nos da el Señor Jesús en los Evangelios acerca de los últimos tiempos. Seguramente leímos ayer algunas indicaciones que da el Señor de situaciones que se van a venir antes, no solo del fin, sino también de su segunda venida. Y una expectativa que ha habido latente en la iglesia a través de los tiempos es precisamente la venida del Señor. Esa ha sido nuestra esperanza, esa ha sido nuestra gran expectativa, que el Señor vuelva, que todo aquello que el Señor mostró como un inicio en el ministerio terrenal, pues se convierta en una realidad eterna para nosotros. Esa esperanza es la que nos permite a nosotros, en medio de todo lo que está viviendo o estamos viviendo en el mundo, pues nos esforcemos en agradarlo, nos esforcemos en obedecerlo, nos esforcemos en vivir una vida digna de Él, pues para poder alcanzar precisamente esa gloria venidera. El capítulo 25 está en este mismo contexto, que es el que nos compete hoy, en el contexto de el anuncio que hace el Señor de los últimos tiempos, su mensaje acerca de los últimos tiempos. Y plantea dos parábolas que están en este tema, de allí que hemos venido hablando que Mateo tiene esa singularidad de organizar temáticamente muy bien los mensajes del Señor, y estas dos parábolas caben perfectamente en este tema que está manejando el Señor Jesús. El primero de ellos
está en un contexto muy conocido para el pueblo de aquella época acerca de unas bodas. Hay una alegoría que maneja la Biblia respecto a las bodas. En el Antiguo Testamento, Israel era como la esposa del Padre. De allí que hay escritos muy singulares en los profetas, sobre todo cuando se habla de la fidelidad del pueblo de Israel, o de la infidelidad cuando decide, y hay expresiones un poco fuertes, cuando decide rendirle culto a otras deidades, cuando dice que sube a fornicar, incluso lo menciona así, a los lugares altos, hablando de una especie de adulterio espiritual. ¿Sí? ¿Qué en sí es el adulterio espiritual? Pues que se supone que mi Señor es mi Dios, que yo le debo rendir a Él fidelidad, lealtad, eh, que mi confianza debe estar puesta en Él, pero también mi adoración solo puede ser de Él. El adulterio espiritual entonces consiste en que yo tengo una relación con mi Señor, con mi Creador, con mi Salvador, pero además decido, ¿sí?, por necedad, por insensatez, pues pretender buscar en otros lo que mi Señor me está ofreciendo, ¿sí? Tal cual lo establecería o se podría entender en una relación matrimonial, ¿sí? Entonces, en la antigüedad se asocia el matrimonio, la relación matrimonial entre Israel y el Padre, como entre los esposos, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo toma esta misma imagen, pero respecto a la iglesia, ¿sí? Respecto a la iglesia. Eh, bueno, por eso el libro de Oseas también habla, cuando pues Oseas tiene que tomar una mujer fornicaria, pues para enseñarle el Señor al pueblo lo que él está haciendo, de que a pesar de que Israel le ha traicionado, él está dispuesto a perdonar y volverlo a traer a su casa. Aquí tenemos entonces una escena, es una escena muy dramática, muy común de la época, y hasta donde entiendo, hasta en estos tiempos todavía hay varias de estas tradiciones. Los matrimonios eran un acontecimiento extraordinario, los matrimonios se pactaban, generalmente eran matrimonios pactados perfectamente un año antes. Se hacían unos acuerdos, se hacían unos compromisos. Este compromiso implicaba que el esposo iba a preparar la morada para la esposa. Es un poco diferente a la idea que nosotros tenemos del matrimonio. Él iba con sus padres a la casa de la novia, llegaban al acuerdo, había una dote que se le daba a la esposa, pero el esposo era el que volvía a su casa, y en su casa debía preparar todas las cosas para luego volver a la casa de los padres de la novia, llevársela a su casa, y allí harían el matrimonio. ¿Qué debía hacer la esposa? La esposa tenía un año para ataviarse, tenía un año para preparar sus vestidos, sus ungüentos. La esposa tenía la responsabilidad, pues obviamente, de guardar ya desde ese momento fidelidad al esposo, de preparar el ajuar para las bodas, de, digámoslo así, de embellecerse, de estar completamente lista a la venida del esposo. Había un momento en que él tenía que volver con una corte. Él vendría seguramente con una corte de amigos, eh, de familiares, de personas muy cercanas. Se venía caminando, era todo un acontecimiento de danzas, de panderos, y él llegaba por la esposa, y la esposa también en su casa tendría una corte, ¿sí? Tendría las familias, estaría completamente ya ataviada, y había una corte, como a veces se ven en los matrimonios modernos, de unas amigas familiares que la estarían acompañando. Cuando el esposo llegaba, se anunciaba que llegaba el esposo, se hacía gran estruendo que llegaba el esposo, pues todos se venían caminando de nuevo hacia la casa del novio, donde se haría una ceremonia, y durarían fiestas aproximadamente una semana, ¿sí? No era como nosotros, que la fiesta dura unas horas y luego la pareja se va de luna de miel. No. Eh, eh, Duraba una semana la celebración. Sí había una consumación, había intimidad ese día de la boda, pues porque había que garantizar la virginidad de la esposa,
pero la celebración, ellos se quedaban una semana celebrando el matrimonio. Por eso se necesitaba un año para completar los recursos de esta celebración. Las 10 vírgenes que nos plantea la parábola del inicio serían las compañeras, ¿sí? No es que estas 10 vírgenes se casarían con el esposo, ¿sí? Estas serían como parte de la corte que entraría a la celebración, que entraría a las bodas, que haría parte de la corte de la esposa. Y habla de 5 que fueron sensatas, 5 que fueron insensatas, y pues hay muchos otros detalles, pero acuérdense que todo tiene que ver con los últimos tiempos, ¿sí? Y dice que estas vírgenes insensatas no tenían suficiente aceite en sus lámparas. Había una particularidad y es que no se sabía la hora exacta en que el esposo vendría. ¿Sí? Era también parte del drama de que no se sabía a qué hora se le iba a llegar por la esposa, ¿sí? Y solo se sabría tal vez que en tal fecha y tal vez por alguna circunstancia no necesariamente tendría que llegar en esa fecha, ni se sabía la hora. De allí que el Señor toma esto que saben, que conocen los israelitas, y cuando habla de su regreso, plantea su regreso como el esposo que viene por la esposa, que no se sabe ni la hora ni el día. Pero ¿qué le corresponde a la esposa y a los invitados? Estar listos, ataviados, preparados. En el caso de las vírgenes, tener aceite en sus lámparas. Porque ¿para qué el aceite en las lámparas? Para poder iluminar el camino de regreso a la casa del novio. 5, todas se quedaron dormidas, ¿sí? Todas se quedaron dormidas. Pero el problema no fue que se quedaran dormidas. El problema fue que las insensatas no tenían reserva suficiente del aceite. ¿Qué es el símbolo del aceite? Acuérdense que una parábola, pues, es una historia que nos quiere dar una enseñanza del reino de los cielos. De hecho, empieza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a, ¿sí? Y nos está mostrando que estas 10 vírgenes son los invitados a las bodas del Cordero, pero que lastimosamente no se prepararon, ¿sí? Que no estaban listos, que no tenían una actitud vigilante y expectante a la venida del Señor. Eso puede pasar con parte de la iglesia, ¿sí? Mire que aquí hay distinción. Todas están invitadas, ¿sí? Todas seguramente estaban ataviadas, todas tenían una lámpara, o sea que todas tenían la misma posibilidad y oportunidad de estar en las bodas, pero solo unas fueron sensatas y fue las que mantuvieron su reserva de aceite en las lámparas, que estaban listas para el momento en que viniera el esposo, fuera que se tardara un poco, fuera que llegara un poco más temprano. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando se despiertan, pues todas intentan prender sus lámparas, lastimosamente las insensatas ya no tienen una reserva de aceite, piden a las demás que si les conceden un poco, pero ya les dicen, lo sentimos, no nos podemos quedar sin la reserva. ¿Qué nos puede enseñar esta parábola? Si hacemos memoria, el aceite es un símbolo de, del Espíritu Santo, es un símbolo de comunión con el Señor, es un símbolo de la presencia del Espíritu del Señor en nosotros, pues podríamos decir que las sensatas tenían una reserva de capital espiritual. Esa es una expresión que utiliza en su comentario William Barclay, capital espiritual. Tenían una reserva, ¿sí? ¿Cómo lo habían tenido? Seguramente en la búsqueda, estamos ya interpretando la parábola, en la búsqueda del Señor, en la comunión con el Señor, en su anhelo permanente por su presencia, en santificarse día a día, en procurar menguar para que Él crezca, en rendirse incondicionalmente en sus manos, pues obviamente les está dando la oportunidad de mantener una reserva espiritual. Cuando hay la oportunidad de orar, de buscar al Señor, de ir a la Escritura, de escudriñarla, de estudiarla, hay que hacerlo, porque habrá momentos en la vida en que se va
tener que hacer uso de esa reserva de capital espiritual. Hay momentos en la vida, es como en una guerra, ¿sí? Cuando hay una guerra simplemente hay que salir a luchar y a defender, no hay oportunidad de muchas cosas. Por eso, aquella expresión de que no alcancé a hacer lo suficiente, de que me hubiera preparado más, por eso hay que vivir el día a día con intensidad, por eso hay que amar día a día con intensidad, por eso hay que compartir con los seres amados día a día. Cuando ya no están, ¿para qué sirven los lamentos? Hay que tener una reserva de capital espiritual, moral, emocional, intelectual. Eso pasa hasta intelectualmente. Yo debo estar cada día preparado, como lo hacen, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas se preparan cuando se puede, cuando están a tiempo, cuando todavía, por ejemplo, se preparan para el invierno, que haya alimento, en el verano van, recogen, acumulan, porque cuando ya no hay, ¿cómo se van a preparar si no hay reserva suficiente? Bien, esta parábola nos enseña a la necesidad que cada uno de nosotros tiene como sensatos de mantener un capital espiritual listo que será usado en el momento más oportuno, ¿sí? De la misma manera, ellas van a lamentarse, el esposo les va a decir, lo siento, ya no es el tiempo era antes, tuvieron tiempo suficiente de haber comprado y haber guardado el aceite. Las vírgenes que no lo tenían les decían a las otras, denos, no vayan y compren, no, está cerrado hasta ahora. Debieron haber invertido sus recursos y sus capitales en el momento en que era oportuno para tener una reserva espiritual, ¿sí? Y pensemos muy bien eso. ¿Cuál es la reserva espiritual que en este momento tenemos en nuestro corazón? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras Él está atendiendo. Tocad la puerta mientras puede ser abierta. Qué triste que muchos, en vez de tener la oportunidad, o más bien aprovechar la oportunidad y ser sensatos, de acercarse al Señor, de tener un tanque, su tanque espiritual lleno, pues pretendamos a veces en último momento prepararnos cuando ya no hay tiempo de nada. Eso es lo que el Señor está advirtiendo a través de esta parábola respecto de los últimos tiempos. Luego viene la parábola de los talentos, una parábola muy conocida. En este contexto está hablando también perfectamente de los últimos tiempos. ¿Y de qué trata la parábola de los talentos? Lo mismo, el reino de los cielos es como, ¿se acuerdan que hemos venido viendo eso en el libro de Mateo? Dice, es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes, ¿sí? O sea, eso lo vimos también en otra parábola que el Señor menciona. ¿Y qué hace? Coge sus bienes y se los va a dar, dice el versículo 15, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos, a otro le da 1 talento, y aquí hay un dato muy importante, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, cuando nosotros vemos y eso se los mencionaba en estos días, cuando vemos esta expresión de 1, 2 o 5 talentos, aparentemente creemos que simplemente el de uno pues le dio una unidad, le dio la quinta parte que al que le dio 2, le dio la mitad, 5, perdón, le dio la mitad que al que le dio 2, o sea que aparentemente le dio poco. Un talento no es una habilidad, sino que un talento es una medida monetaria. Y esa medida monetaria del talento equivale a 1000 denarios. Y 1000 denarios era el salario, perdón, y un denario era el salario de un día. O sea, que al que se le entrega un talento, realmente le están entregando el salario de 1000 días. Hoy el salario de un día, más o menos, puede estar, no sé, en 60.000 pesos, por darle una cifra. Multiplique 60.000 pesos por 1000, que eso es un talento, calcule cuánto recurso es. ¿Es un mal recurso? ¿Es muy poco? ¿No se puede hacer nada con un talento? ¿No se puede hacer nada con 1000 denarios? Es tan poco como para que lo tengamos que enterrar, es tan poco
como para que lo tengamos que esconder. Esa fue la perspectiva de aquel que infortunadamente recibió un talento, ¿sí? Ahora, al que le dieron 2 talentos, pues le dieron 2000 días de salario, y al que le dieron 5000 talentos, le dieron 5000 días de salario. Claro, al de 2 y al de 5 les dieron más. Pero ¿qué dice y advierte la Biblia? A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Hay personas que tienen capacidades de administrar muchos recursos, y hay otras que lo poco lo despilfarran. Entonces, por eso dice la Escritura, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Hay muchos que quieren tener mucho en todo sentido, en muchos aspectos, pero con lo poco no son fieles. ¿Cómo saber las capacidades? ¿Cómo mide el Señor mis capacidades para recibir sus recursos para que yo los administre? Pues en la medida en que soy fiel con lo poco. Pero el que con lo poco es soberbio, el que con lo poco es altivo, el que con lo poco es despilfarrador, el que con lo poco es tacaño, egoísta, no va a ser puesto en lo mucho, ¿sí? Y ojo, que lo mucho no lo podemos medir simplemente en términos monetarios, porque hay gente que siendo tacaña tiene dinero. Hay personas que siendo muy, muy apretados acumulan dinero, ¿sí? Y tienen sus cuentas bancarias, pero ese dinero lo disfrutan, lo comparten, pero ese dinero les permite ser felices, ese dinero les permite, no sé, hacer felices a otros. Ese dinero solo lo acumulan en medio de su tacañería. ¿Y qué va a pasar con ese dinero? Lo que le dijo el Señor al acumulador: necio, tonto, esta noche vendrán por tu alma, y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? ¿Sí? Entonces, el mucho que nos plantea la Escritura no es solo recursos económicos, materiales, sino la capacidad extraordinaria de disfrutarlos y de también saberlos compartir. No hay nada más hermoso que tener con quién compartir los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Tiempo, el conocimiento, tan bueno, tan agradable que es tener con quién compartir el conocimiento, con quién compartir las experiencias, con quién compartir el amor, los sentimientos, y también obviamente el poder compartir las cosas que el Señor pone en nuestras manos. Estos hombres entonces, pues esta parábola nos muestra también, por un lado, el sensato y el insensato. El sensato pone a producir los talentos. Ojo, si la parábola de las 10 vírgenes nos está hablando de un capital espiritual, o sea, de cómo vivimos nuestra vida espiritualmente, cómo mantuvimos nuestra comunión con el Señor, la parábola de los talentos nos está mostrando de la actividad en el ejercicio de la fe. O sea, mi comunión con el Señor es una cosa, pero mi desarrollo, mi actividad de esa fe, el ejercicio de esa fe que surge en mi intimidad con el Señor, ¿cómo lo hice? Es como si usted ora, pero no hace nada más. O sea, se guarda, digamos así, la oración para usted mismo. ¿Qué hacemos con ese recurso que el Señor pone en nuestras manos? ¿Cómo lo ponemos en servicio al prójimo, a la obra del Señor, a la vida misma? A ver, la obra del Señor, a propósito, no se limita a algo que se hace en una iglesia. Es que la obra del Señor, que nos lo va a decir la siguiente parte del capítulo 25, la obra del Señor está en la cotidianidad. La obra del Señor está desde que yo me despierto y en mi casa, en mi hogar, en lo que yo estoy haciendo. La obra del Señor es en cómo yo hago mi trabajo. La obra del Señor está en mi diligencia, en mi rectitud, en mi integridad, en mi honestidad. La obra del Señor está en el esfuerzo con que yo hago las cosas. La obra del Señor no es solo hacer cosas para una iglesia. La iglesia es un aspecto de la vida de fe. Es solo una parte de la vida de fe. Pero yo no puedo pretender que mi vida de fe se limite a la iglesia, y en mi vida personal es como si fuera otro mundo, como si mi mente tuviera otra personalidad completamente diferente. Aquí entonces nos está enseñando esta parábola a que seamos sensatos y que sepamos tomar los recursos que el Padre nos está dando para que ejercitemos la fe en la cotidianidad. Que no enterremos esos recursos. Si el Señor nos dio tiempo, nos dio
no sé, saberes, si el Señor nos ha dado experiencias, si el Señor nos ha dado fuerzas, si el Señor nos ha dado mm, eh, aprendizajes, pues no los podemos simplemente guardar porque nos da miedo. Tuve miedo. Imagínense que este es tan insensato que tenía miedo porque pensaba que el Señor era injusto. Hasta tenía una equivocada visión de lo que era el Señor. No lo conocía. Como no lo conocía, no podía reconocer que tenía un recurso enorme, gran recurso, y de miedo lo sepultó. Pero los otros, con mucha sensatez, tomaron lo que el Señor les dio y les dijo, bueno, vamos a producirlos. Entonces, si el Señor me está dando tiempo, ¿cómo alargo mi tiempo? Si el Señor me está dando este talento, ¿cómo hago? Aquí ya estoy hablando de habilidad, ¿cómo hago para que esta habilidad produzca más? En la mente del Hijo de Dios tiene que haber una, una idea clara de ser productivo. La productividad está en el gen del creyente, porque la productividad está en el gen divino. Si ustedes miran el Génesis 1, el Señor es productivo completamente. Y no estoy hablando de ser un loco que solo esté produciendo dinero y acumulando. No, es ser productivo en todo tiempo. Cada minuto que yo invierto en algo tiene que generar un fruto. Cada labranza mía, cada labor que yo haga debe generar un fruto, un resultado. El resultado no se limita al dinero. Hay frutos y resultados que están para la eternidad. El Señor me ha dado a mí entonces estos talentos para que yo los multiplique. Y en la última parte de Mateo 25, que espero que lean todo el capítulo con detenimiento, nos habla, en las Biblias aparece una especie de un título que dice el juicio de las naciones, y lo que hace el Señor es separa los cabritos de las ovejas. Hay una distinción. El comportamiento de los cabritos y de las ovejas es completamente diferente. El cabrito tiende a ser un poco más independiente. El cabro, de hecho, también tiene unos hábitos alimenticios diferentes a los de la oveja. El cabro, de hecho, puede generar algún daño en su entorno a diferencia de la oveja. La oveja es pastos y agua y la oveja generalmente es obediente, es mansa, se deja dirigir. El cabro generalmente es un poco más brincón, ¿sí? Es un poco más obstinado y en el reino de los cielos se va a hacer una distinción. ¿Se acuerda que hablamos de las vírgenes sensatas, insensatas, de los que tomaron sus talentos y los trabajaron y los que no? Hay distinción y separación. Y en la última parte habla de las ovejas y las cabras. También hace distinción. Y hay una señal que va ligada a lo que les acabo de decir. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se distingue a las cabras de las ovejas? ¿Cómo se distingue a los hijos verdaderos de los hijos profesantes? Y dice en el versículo 37, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Porque el Señor está diciendo, los de la derecha, los sensatos, mis ovejas, hicieron esto conmigo. Me ayudaron, me suplieron, me cuidaron, me visitaron, me alimentaron, me proveyeron, me guardaron, me ayudaron. Entonces dicen, ¿cuándo lo hicimos? Entonces el Señor les dice, de cierto os digo, versículo 40, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si ven que el reino de los cielos y la obra del Señor no se limita solo a la iglesia, sino en la cotidianidad que yo estoy haciendo todo esto que menciona del versículo 37. Alimento al hambriento, sustentar al sediento, eh, amparar al forastero, recoger al desnudo y cubrirlo, visitar al enfermo en la cárcel, acompañarlo. Y dice, todo esto que yo hago con mi prójimo, se lo estoy haciendo al Señor, y ese es comportamiento de hijo que tiene una reserva espiritual, un capital espiritual y que en el ejercicio de su fe está manifestando, o más bien está trabajando con los recursos que el Señor le dio. Por el otro lado, los cabros que estarán a la izquierda tuvieron la misma situación, pero no tuvieron la misericordia
la generosidad de ayudar a uno de sus hermanos más pequeños para hacérselo a él, ¿sí? Así que todo este capítulo 25 nos está aconsejando de cómo nosotros desde ahora podemos hacer una reserva espiritual, tener un muy buen capital espiritual, porque vendrán días en que sin duda lo necesitaremos y ese capital es el que nos va a permitir estar en la gloria plena del Señor. Y no podemos hilarlo más delgado porque hay muchas cositas que se nos quedan en el aire, pero el sentido fundamental es este: actuemos como sensatos, actuemos como prudentes. El Señor vendrá en algún momento, pero que nos encuentre preparados, que estemos listos. ¿Cómo debemos estar preparados? Una relación íntima, profunda, permanente con el Señor, un ejercicio permanente de esa fe que Él ha puesto en nuestro corazón. ¿A través de qué? En la cotidianidad, en el saludo, en la integridad con lo que hacemos nosotros, en la diligencia con que hacemos las cosas, en el buen trato que tengamos con el prójimo, en la honestidad con la que desarrollemos todas nuestras actividades, en la veracidad con la que nos comuniquemos y en el esfuerzo en que vivamos una vida que agrade cada día al Señor. Así que les invito a que hagan una lectura con mucho sentido de este capítulo 25 y que con sensatez, con sabiduría y con prudencia podamos prepararnos cada día para que el Señor se manifieste a plenitud en medio de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar entregándole este día y esta semana. Te pido por favor, Señor, que el poder de tu Espíritu actúe en medio de nosotros y nos ayudes a ser prudentes y sensatos, a preservar, Señor, ese capital espiritual conforme a los recursos que cada día nos das. Esta es una oportunidad de acumular capital espiritual. Estudiar la Escritura, leerla, guardarla, ponerla por obra. Aumenta la medida de nuestra fe. Agudiza nuestros sentidos y danos inteligencia espiritual. Por favor, arráiganos a ti. Vendrán días en que no tendremos tal vez el mismo tiempo y la disposición, pero que estas reservas que acumulemos ahora nos auxilien y nos soporten esos momentos. Danos tu bendición en esta nueva semana, Señor, en este nuevo día. Tómanos de tu mano, no nos sueltes, te lo suplicamos. No nos dejes ni un solo instante, guárdanos. Dígale hacia el Señor: guárdame de caer en cualquier tentación. Que cuando sea probado, Señor, supere la prueba. Cuídanos del maligno, que no nos haga mal. Desde ahora bendecimos el pan que pones delante de nosotros. Y te pedimos, Todopoderoso, que nos des la humildad de perdonar como tú nos perdonas. Te damos a ti toda la gloria, Padre eterno que estás en los cielos. Te pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra y que tu reino se establezca en medio de nosotros. Por escuchar nuestra oración, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.